Tercera parte, el capital y la filosofía de la liberación. En esta tercera parte, la última de esta obra y el final de los 3 tomos de comentarios, 896, intentaremos una primera síntesis de los avances de la lectura de la tercera y cuarta redacciones de El Capital, pero considerando también los resultados de las 2 redacciones efectuadas entre 1857 y 1863. En las obras anteriores concluimos con algunos capítulos en donde recogimos lo que se había avanzado. Ahora deberemos recordarlos para corregirlos, completarlos y desarrollarlos. Incluiremos igualmente algunas interpretaciones clásicas contemporáneas de la obra de Marx, a fin de que se entienda mejor la posición que asumiremos de manera personal y desde la perspectiva de América Latina. En una próxima obra, expondremos problemas tales como la ecología, la tecnología, la cultura, el Estado y el fetichismo en el pensamiento de Marx. Remitimos al lector a esa futura obra, para no alargar más el presente libro. Deseamos referirnos a una cuestión central, de qué manera Hegel inspiró a Marx en su tarea crítica y hasta qué punto el autor del Capital lo superó completamente. De manera que podrían parecer paradójicos los enunciados del capítulo 9, contra Hegel, y el capítulo 10, un Marx hegeliano. Sin embargo, nos interesa descubrir allí en qué fue Marx antihegeliano y en qué siguió los pasos de este y se declaró su discípulo. Se trata del paradigma o matriz ético-filosófico que a priori manejó Marx para desarrollar el concepto de capital y constituir sus categorías. 8. Interpretaciones filosóficas de la obra de Marx. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Tesis sobre Feuerbach, 11, 897. A manera de ejemplo, deseamos exponer solo 6 interpretaciones. Será un proceso de reconstrucción con el objeto de repensarlas desde América Latina, para, si es posible, como acto referido a la prioridad de la praxis, colaborar en la transformación revolucionaria de nuestro continente. Si hemos elegido esas interpretaciones es porque las consideramos pertinentes, profundas, todavía con sentido. Pero, sobre todo, hay que desandar el camino de interpretaciones anteriores para que se pueda entender más claramente lo que expresaremos después. Es, entonces, un demarcaje, una diferenciación por subsunción o por incorporación que indica las distancias. Por último, deseamos releer para ver cómo interpretaron ellos a Marx mismo, no a Engels o al marxismo posterior. Tampoco nos interesaremos aquí por la obra completa de los autores analizados, sino solo por la manera como estudiaron a Marx. 8.1 Georgi Lukács, 1885 a 1971. Al considerar Historia y conciencia de clase, de Lukács, después de haber pasado años leyendo a Marx mismo en las 4 redacciones de El Capital, uno siente que pasa a otro estilo de pensamiento. En efecto, Lukács es un filósofo profesional, el primero importante en la tradición marxista, miembro del partido, lo que significa una disciplina de la que carecen muchos, y que no forma ya parte de los intelectuales de la Segunda Internacional. 898, su discurso no es económico-político, como en el caso de los pensadores de la Segunda Internacional y del mismo Marx, es exclusivamente filosófico. Con ello se inaugura lo que ha sido llamado el marxismo occidental. En general, Lukács fue antidogmático, antieconomicista y, en su momento, antiestaliniano. Mucho antes de la edición de los manuscritos del 44 de Marx y aún antes de 1924 en que se publican los cuadernos filosóficos, 899. De Lenin, Lukács muestra la importancia de Hegel para redescubrir a Marx. Sin embargo, no se verá muy clara, ontológica ni metafísicamente, la diferencia respecto de Hegel. Contra el marxismo vulgar, ya frecuente a fines de la guerra de 1914, el joven Lukács afirma:
La concepción dialéctica de la totalidad que se aleja aparentemente de la realidad inmediata y que construye esta realidad de una manera que pareciera no ser científica, es, de hecho, el único método que pueda saber y reproducir la realidad en el pensamiento. La totalidad concreta es entonces la categoría fundamental de la realidad. 900. Lo sorprendente es que Lukács haya llegado a estas conclusiones sin haber leído los Grundrisse. En su obra cumbre posterior, 901, no cambia sus posiciones esenciales, estas habían adquirido ya un nivel clásico. La totalidad dialéctica es entonces el horizonte definitivo de la interpretación lukácsiana de la ontología de Marx. Todo lo posterior es un desarrollo de este descubrimiento, 902, pero hablar de ontología es ante todo referirse al método. En esto Lukács respetaba enormemente a Rosa Luxemburg, de quien llega a escribir que, a mi juicio, es el único discípulo de Marx que haya desarrollado realmente la obra de Marx, tanto en el plano de los hechos económicos como en el nivel del método, 903. Lukács tiene la genialidad de internarse en un nuevo paisaje teórico, el del fetichismo, de la cosificación, 904, en el momento de la constitución del objeto del conocimiento. Se funda, como es evidente, en el cuarto parágrafo del primer capítulo del tomo primero del Capital. Lukács no tenía clara conciencia de que se trataba del último texto publicado por Marx en la segunda edición del tomo primero de 1873. Es entonces un texto fundamental y además definitivo del pensamiento más auténtico y profundo del último Marx, como lo veremos en una próxima obra. Nuestro filósofo tiene la originalidad de mostrar que la filosofía moderna, burguesa, cae en el dualismo de lo que aparece y de la cosa en sí, por el espejismo propio de un conocer fetichizado. El mundo de las mercancías es el horizonte real de una tal filosofía. Desde la estructura cosificada de la conciencia nace la filosofía crítica moderna. 905. Pero solo, el punto de vista del proletariado, 906, puede referir lo que aparece a la totalidad concreta, descubriendo el mecanismo que aísla fetichistamente los momentos abstractos, destituyéndolos de su pretendida eternidad, es decir, historificándolos. Ahora podemos afirmar que este mismo ser, gracias a la dinámica de los intereses de clase, mantiene a la burguesía prisionera de esta inmediatez, mientras que empuja al proletariado a sobrepasarlo. 907. El proletariado supera su propio funcionamiento como mero objeto, cuando su conciencia es la conciencia de sí como mercancía, o, en otros términos, el descubrimiento de sí de la sociedad capitalista como fundada sobre la producción y tráfico de mercancías. 908, es decir, la perspectiva del proletariado es la única que puede constituir un objeto descosificadamente, en cuanto no tiene de sí mismo una autoposición alienada o fetichista, y esto es, justamente, la conciencia de clase del proletariado. Esta visión desfetichizada como proceso histórico tiene por única garantía al partido, en cuanto, la organización es la forma de la mediación entre la teoría y la praxis. 909. Las huellas de Lukács se perciben en toda la reflexión posterior del marxismo occidental, hasta en el haber más de conocimiento e interés. Si consideramos ahora su obra póstuma, Hacia una ontología del ser social, 910, no podemos menos que resaltar su importancia, ya que implantó toda su reflexión en un nivel ontológico, contra la superficialidad del materialismo ingenuo. El capítulo de la ontología del trabajo, como hilo conductor, 911, lo mismo que los capítulos posteriores sobre la reproducción, la ideología y la alienación, muestran la capacidad de Lukács para superar los marcos estrechos de la reflexión filosófica en los países del socialismo real. En su capítulo sobre ontología falsa y auténtica de Hegel, 912, se percibe, sin embargo,
la limitación que deseo resaltar en los capítulos siguientes. En efecto, en Lukács hay ontología y nada más, no hay superación de la ontología, es lo que intentaremos mostrar que Marx logró en la lógica del Capital. Esto se ve con claridad en el parágrafo sobre la reproducción de la sociedad como totalidad, punto 913, así el ser social, Gesellschaftliche Sein. Es para Lukács el nombre del ser humano, mientras que para Marx, social, se opone a comunitario y con frecuencia posee un sentido negativo en su significado más estricto. De la misma manera, es también importante indicar que Lukács no se refiere al tema de la utopía como horizonte de las alternativas futuras. Es un nivel de la temporalidad que se encuentra ausente de su reflexión. Por ello, a partir del conocimiento que ahora tenemos de Marx, parecería que a Lukács se le ha escapado una cuestión fundamental. Esto se evidencia, por ejemplo, en una expresión como la siguiente: se trata del grado cuantitativo que es necesario en una etapa determinada de la producción para que una suma de valores pueda transformarse en capital. En este límite, dice Marx, la cantidad se transforma bruscamente en cualidad. 914. En realidad, para Marx ninguna suma de valores, aunque fuera infinita, podría por ella misma transformarse en capital. Se trata de una buena muestra del infinito malo, por ejemplo, infinita cantidad de dinero como tesoro, en cuanto tal, jamás puede transformarse en capital. El capital es fruto de una ruptura radical, metafísica, transontológica, de la cual Lukács parecer no haber pensado sus supuestos. Por ello el tema del plusvalor, como para Althusser, por ejemplo, no resulta tan central como debería en la reflexión lukácsiana, y esto es sintomático. Al haber sobrevalorado la importancia de la totalidad, en cierta manera la ha fetichizado. No se ve que llegue a descubrir la importancia de la fuente creadora de valor, la sustancia, que desde la nada del capital pone plusvalor. No he visto que haya descubierto, y parece que no le interesó, la lógica del capital como totalidad. Lo usa por partes, pero se puede pensar que no ha definido su movimiento dialéctico global de los tres libros en su conjunto. 915, la posición siempre negativa en extremo respecto de Schelling. 916. Que fue quien históricamente lanzó el poshegelianismo en 1841, como crítica radical contra Hegel y la inadvertencia de la absoluta contradicción entre el trabajo vivo y el dinero. En la transformación del dinero en capital, indican que Hegel es en Lukács una saludable presencia contra el marxismo vulgar y economicista o dogmático, pero al final influye en él en demasía. El fetichismo es cosificación, pero su fundamento está en la subsunción, formal o real, de la persona del trabajador como pobre, desde la anterioridad del capital, la negación de la corporalidad de la persona, como cosa, supone el momento en que la persona no es cosa ni capital todavía. Para una redefinición posterior, deseamos retener una expresión esencial de Lukács: la conciencia de clase es la ética del proletariado. La unidad de su teoría y de su praxis es el punto donde la necesidad económica de su lucha liberadora se transforma dialécticamente en libertad. 917. 8.2 Karl Korsch, 1886 a 1961. Por su parte, y considerando aquí solo la manera como interpretó a Marx mismo, en su obra Marxismo y Filosofía, 918, publicada en 1923, pocos meses después que el libro de Lukács, y la cual fue inmediatamente atacada por Kautsky, lo que manifiesta la ruptura con el economicismo de la Segunda Internacional, al reivindicar la importancia de la filosofía para el naciente marxismo occidental. Karl Korsch estudió de manera original la relación del pensamiento de Marx con el de Hegel.
Korch se manifiesta como un marxista neohegeliano que, sin conciencia y en nombre de Lenin y del movimiento bolchevique, critica de antemano la posición del realismo ingenuo del estalinismo que se estaba gestando en la Unión Soviética y del cual recibiría, junto con Lukács, una inmediata condenación. Pero a diferencia del filósofo húngaro, Korch no aceptó retractarse. Siguiendo los pasos de Rosa Luxemburg y de Lenin, afirma Korch la importancia de la filosofía en el discurso de Marx. Propone todo un proyecto reinterpretativo. Los mismos Marx y Engels explícitamente han expresado que en el socialismo científico el movimiento obrero alemán ha recibido como herencia la filosofía clásica alemana. Con esta afirmación no intentaban sostener que el socialismo científico o el comunismo fuera necesariamente una filosofía. Le asignaban, más bien, la función de superar, überwinden, y de subsumir, aufheben, de una vez para siempre, en la forma y contenido, no solo toda la filosofía burguesa desarrollada hasta ese momento, sino, al mismo tiempo, la filosofía en general. 919. Y termina su pequeña obra recordando que no se puede subsumir, suprimir, la filosofía sin realizarla. Punto 920. Por ello, en contra de los marxistas, dogmáticos y vulgares de ese momento, niega que dicha subsunción, negación, sea una mera supresión de la filosofía por sustitución de ella por un sistema de ciencias positivas abstractas y antidialécticas. Punto 921. Como en el caso del Estado, de la religión o la ideología, Marx piensa que es necesario llevar a la filosofía a un posterior desarrollo dialéctico. En la tesis 11 sobre Feuerbach, los filósofos solamente han interpretado de diferentes maneras el mundo, de lo que se trata es en cambio de transformarlo. Esta frase, contra lo que han pensado los epígonos, no liquida la filosofía declarando la pura elucubración, sino más bien condena drásticamente toda teoría, filosofía o ciencia, que al mismo tiempo no sea praxis. 922. Korch sitúa bien la problemática, se niega una filosofía, lo mismo que un Estado, ley, religión, moral o ideología, que quede apresada en un sistema superado, como el capitalista, pero no se niega una filosofía crítica, que nazca de la praxis revolucionaria. En este caso, la filosofía se realiza, es decir, cumple su esencia. De la misma manera, el marxismo puede usar a Hegel y realizarlo, o sea, llevarlo a un estadio de realización superior e imposible para los mismos supuestos hegelianos. Sin embargo, no se ve claro el modo concreto filosófico o cómo usa Marx en concreto la filosofía hegeliana y en qué se diferencia de él esencialmente. No basta con solo decir que dicha diferencia estriba en su contenido, materialismo dialéctico, contra idealismo dialéctico, emoticono cara triste 923, o que la filosofía de Marx es una filosofía revolucionaria, o la filosofía del proletariado, o una acción filosófica. Se trata de algo más preciso que Korch no clarifica. De todas maneras, la propuesta de Korch es importante, es necesario estudiar explícitamente la relación entre el pensamiento de Marx y la filosofía, ya sea como negación de una cierta filosofía, como superación de ella o como subsunción en un grado superior de la producción filosófica. Veremos si es posible aportar algunas distinciones que ayudan a precisar este punto. Debemos concluir que resulta pertinente recordar el pensamiento de Korch, quien fue condenado por comunista, por los socialdemócratas y por revisionista, por Zinoviev, así como, poco después, se criticará de populista a Mariátegui en América Latina. En tiempos de perestroika, sus posiciones serían reconsideradas más positivamente, aunque su hegelianismo en tomo de 1923 no podrá considerarse como una solución definitiva. 8.3 Herbert Marcuse, 1898 a 1979. De manera
análoga, Marcuse, 924, quien es quizá el más claro representante de la Escuela de Frankfurt, 925, nos muestra la posición prototípica de un marxista hegeliano. Los trabajos marcusianos sobre Marx son frecuentes, pero aún más los dedicados a Hegel. Su tesis doctoral, Ontología de Hegel y la teoría de la historicidad, 926, es de inspiración ontológico-heideggeriana. La ontología lukácsiana era más bien inspirada en Nicola y Hartmann, y parte de la idea del ser como motilidad, Bewegenheit y vida, lo que muestra ya el matiz ontológico del joven filósofo. Su ingreso en la Escuela de Frankfurt y la publicación de los manuscritos del 44 de Marx le permiten realizar una obra ejemplar como análisis filosófico-ontológico del joven Marx, 927. Pienso que desde aquel lejano 1932 hasta el presente, exceptuando la obra de Rosdolsky, no ha habido gran novedad en el marxismo hegeliano. De hecho, en su obra Razón y Revolución, de 1941-928, no hay nuevos aportes en cuanto al tratamiento de Marx mismo. Por ejemplo, no se le ocurre que el tomo segundo de El Capital hubiera sido un caso interesante para aplicar su tesis sobre el ser, como motilidad, la cual había descubierto Marx en la ontología hegeliana. Dedica más de la mitad de esta obra a Hegel y elabora una total reinterpretación de su pensamiento. Pasa ahora de la idea de proceso y vida de su tesis doctoral a la idea de la razón como la clave para mostrar la originalidad de Hegel. Es una extraordinaria y minuciosa reconstrucción, pero el análisis de Marx se muestra casi como una mera repetición del trabajo de 1932. En realidad, la obra es sobre Hegel y no sobre Marx, desde el comienzo hasta el fin del texto. El final de hegelianismo es la conclusión de él, 929. Para nuestros fines, la descripción que hace Marcuse del inicio de la lógica sobre la cuestión del ser no nos parece satisfactoria, y tampoco su descripción de la secularización del Dios antes de la creación de Hegel, 930, como lo muestra el hecho de que no se descubre que la diferencia entre Marx y Hegel debería proyectarse hacia el inicio de todo el sistema ontológico. Para Marcuse, la diferencia entre Marx y Hegel se funda más en sus objetos que en su manejo de la ontología misma. Los conceptos filosóficos de la teoría marxista son categorías sociales y económicas, mientras que las categorías sociales y económicas de Hegel son todas conceptos filosóficos. La teoría de Marx se dice posteriormente, sin advertir la nueva definición epistemológica, es una crítica en el sentido de que todos los conceptos son una denuncia de la totalidad del orden existente, 931. Ya veremos cómo, en el producto teórico de Marx que tiene por título El Capital, las categorías filosóficas se encuentran subsumidas en la constitución de las categorías económicas. Lo que ciertamente es más preciso y complejo de lo que piensa Marcuse. Pero, para nuestros fines, nos atrae lo rápido y superficial de su pasaje de Hegel a Marx, a través de Kierkegaard y Feuerbach, 932, donde parece desconocer la función que desempeñaron Schelling y la filosofía positiva, 933. En este punto resulta apropiado indicar que hay diferentes tipos de positivismo, los comtianos del siglo XIX, los analíticos del siglo XX y aún positivismos, tales como el de los poshegelianos, Schelling, Feuerbach, Kierkegaard, etc., entre quienes habría que contar al mismo Marx. En este último sentido, positivismo significa recuperar la realidad o positividad de lo que se encuentra más allá del horizonte del mundo, del pensar, del sistema, y no meramente como posibilidad o potencia, lo negativo, sino como realidad, lo positivo, es decir, el que se revela para Schelling, el creído para Kierkegaard, el objeto sensible para Feuerbach, y el trabajo vivo, con respecto al capital para Marx.
Anterioridades al darse del ser, es decir, un ser que es puesto por lo a priori, no solo existente sino real. Examinaremos este punto más adelante. Marcuse no logra nunca, ni siquiera en Eros y Civilización, 934, superar la totalidad. Cuando Marcuse llega por fin al tema central del capital, es decir, al análisis del proceso del trabajo, 935, manifiesta que, en los últimos años, no ha avanzado demasiado en cuanto a la lógica propiamente dicha del capital. Su reflexión no parece ser fruto de una relectura, apretada, prolongada, nueva, del capital, sino más bien producto de lugares más o menos comunes. Aunque indica el tema del trabajo vivo, 936, no advierte su importancia y, sobre todo, para el tema de la transformación del dinero en capital no adquiere ninguna importancia. Además, y como hemos visto, salta olímpicamente el libro 2, sin advertir que se trata del libro ontológico por excelencia. Para ello, nada mejor que el análisis de los 4 primeros capítulos de Engels del libro 2, que fueron el parágrafo 1 del primitivo capítulo 1 de ese tomo, sobre todo si Marcuse hubiera advertido que los manuscritos de inicios del libro 2 eran del final de la década de 1870, es decir, del Marx definitivo. Por todo ello, no logra explicar en qué se distingue fundamentalmente la ontología hegeliana de la marxista, 937, aunque en apariencia las distingue. Hemos dicho que para Marx, tanto como para Hegel, la verdad reside únicamente en la totalidad negativa. Sin embargo, la totalidad donde se mueve la teoría marxista es diferente de la filosofía de Hegel. Para Hegel la totalidad era la totalidad de la razón. Marx desliga la dialéctica de esta base ontológica. En su obra, la negatividad de la realidad se convierte en una condición histórica que no puede ser hipostasiada como situación metafísica. La totalidad a que llega la dialéctica marxista es la totalidad de la sociedad de clases, 938. Como vemos, al final la diferencia solo consiste en una mera distinción por aplicación regional de la ontología, sería una ontología de la sociedad de clases, una totalidad negativa económico-política. Con estas bases concluye, la economía marxista no deja cabida a una filosofía, sociología o psicología independientes. 939. Es decir, formalmente hablando, la filosofía usada por Marx sería la misma de Hegel, y su aplicación regional sería lo propio del marxismo como teoría crítica, que no sería ni filosofía ni economía, sino que tendría un estatuto epistemológico propio, una teoría dialéctica de la sociedad. Así, el producto teórico llamado el capital no poseería una filosofía como momento central de constitución de las categorías económicas críticas de Marx. Este será el tema central de nuestra exposición posterior. Por último, se explica con facilidad la fobia marcusiana contra el concepto de Volk, pueblo, a partir de la realidad del nazismo hitleriano. Pero nosotros como latinoamericanos debemos superar esas fobias, ya que aunque también hayamos sufrido los populismos, varguistas, peronistas, cardenistas, etc., es necesario superarlos en un movimiento histórico, popular. El pueblo y la nación no pueden ser simplemente dejados de lado, aunque puedan aparecer mal definidos, como en el caso de Carl Schmitt, a quien Marcuse critica con razón, 940. 8.4 Karel Kosik, 1926. La obra dialéctica de lo concreto, 1963, 941, de Karel Kosik, el filósofo checo de Praga, significa un aporte novedoso en muchos aspectos. En primer lugar, como Lukács, viene de la Europa oriental misma.
Además de un dominio directo de Marx, el que se tenía en el comienzo de la década de 1960, con una cierta recepción de los Grundrisse, posee conocimientos de la fenomenología, especialmente de Heidegger. Por ello, su obra es una excelente expresión de la ontología de Marx, es decir, no se supera la totalidad. Es más, quizás se trate del mejor análisis de la totalidad, concreta y abstracta, un autorizado comentario de la introducción metodológica de los Grundrisse, aunque parcial. Kozik domina la diferencia entre esencia y fenómeno, es decir, la referencia del mundo fenoménico en conexión con la esencia, 942, contra Popper o Hayek, muestra la importancia de la totalidad. Totalidad significa realidad como un todo estructurado y dialéctico, en el cual puede ser comprendido racionalmente cualquier hecho, clases de hechos, conjunto de hechos. Reunir todos los hechos no significa aún conocer la realidad, y todos los hechos, juntos, no constituyen aún la totalidad. Los hechos son conocimiento de la realidad si son comprendidos como hechos de un todo dialéctico, esto es, si son comprendidos como partes estructurales del todo. 943. Kozik parece abrirse a lo que llamaremos exterioridad o trascendentalidad, ética o metafísica, cuando escribe. El hombre es siempre más que el sistema y, como hombre, no puede ser reducido a él. La existencia del hombre concreto se extiende en el espacio comprendido entre su irreductibilidad al sistema o la posibilidad de superarlo, y su inserción de hecho o su funcionamiento práctico en un sistema, de circunstancias y relaciones históricas. 944. Kozik no sospecha que ahí se encuentra un grave problema y, quizá, el punto de partida de todo el pensamiento de Marx. El trabajo vivo es justamente esa consideración de la existencia concreta del trabajador como hombre, como indicaba Marx explícitamente en los manuscritos del 44, 2, quien es irreductible a todo sistema y por ello al capital en concreto. Anterioridad y posterioridad de la alteridad del trabajo vivo que tomaremos en serio y no lo enunciaremos como una mera posibilidad de un posible discurso. Kozik no tiene miedo de hablar de metafísica, 945, como algunos marxistas en nuestro medio. Pero, para nosotros, su aporte más importante es la problemática de la interpretación de El Capital, 946. Kozik muestra que la interpretación del texto de El Capital y nosotros, con los comentarios a las 4 redacciones de esa obra hemos dado, querámoslo o no, una interpretación más, tiene una larga historia, una historia de su interpretación, 947, contra las interpretaciones parciales que desde un balconear a Marx, miran un aspecto interesante. Kozik exige las siguientes condiciones a cualquier interpretación. 1. Que no dejen en el texto puntos oscuros, no explicados o casuales. 2. Que explique el texto en sus distintas partes y como un todo. 3. Que sea íntegra y no permita contradicciones internas, momentos ilógicos o inconsecuencias. 4. Que conserve y capte el carácter específico del texto. 948. Una interpretación parcial puede ser atractiva, brillante, espectacular, pero en otras partes de la obra residen sus contradicciones, unilateralidades no abarcadas o contraargumentos. Por ello hemos pretendido una lectura total de Marx, y nuestras claves de lectura se aplican a toda la obra. Kozik muestra que en la historia de las interpretaciones se estudió la relación entre ciencia, economía en particular y filosofía, dialéctica en especial, en El Capital. Las posibles posiciones son las más variadas. En un primer grupo de interpretaciones, la ciencia, economía y la filosofía
dialéctica, son recíprocamente superfluas. El contenido económico es indiferente a las categorías lógicas y las categorías lógicas son independientes del contenido económico. 949. La economía sería una excusa para aplicar una lógica, un método, posición que podría derivarse del joven Lukács. En un segundo grupo, el capital es auténtica y legítima economía, pero sin fundamentación filosófica, por ello puede auxiliarse de la fenomenología, Pierre Naville, por ejemplo. En un tercer grupo, la interpretación humanista considera que lo importante de Marx es su análisis existencial más que económico, por ejemplo, Pierre Bigot o Yves Calvez, justamente criticados por Althusser, aunque él mismo cae en nuevas unilateralidades. La cuarta interpretación separa al gran economista Marx, a quien hay que difundir, del filósofo Marx, a quien hay que negar. El primero es el científico, economista y el segundo es el dialéctico hegeliano, es la posición de Galvano Della Volpe o Lucio Caletti, 950, y, con otra fundamentación, la de Althusser. Cosick se pregunta cuál interpretación es la mejor. Personalmente responde con una problemática, más que con una respuesta cerrada. En primer lugar, niega los 4 tipos de interpretaciones anteriormente bosquejados. Ninguno de ellos es suficiente. Es falso que el camino de los manuscritos del 44 a El Capital sea el camino de la filosofía a la ciencia, y aquí tiene razón. Para Cosick, es también falso que la filosofía se disuelva como teoría dialéctica y crítica de la sociedad, posición de Marcuse y, en cierta manera, de la Escuela de Frankfurt. 951. Cosick responde estudiando la estructura del capital. 952. Sin embargo, a nuestro juicio, es una exposición débil en donde la metáfora de la Odisea de la praxis histórica más bien confunde que aclara, y hubiera horrorizado a Marx mismo, aunque tiene razón al indicar que al final el capital es una crítica teórica o una teoría crítica del capital. 953. Su más importante aporte se encuentra en el capítulo El hombre y la cosa o la naturaleza de la economía, 954, al cual consideraremos en uno de nuestros próximos capítulos. Lo mismo puede decirse sobre su concepto de libertad, que pensado dentro del contexto del socialismo real debe ser considerado seriamente. 8.5 Louis Althusser, 1918. Por su parte, Althusser, quien nace en Argelia, parte efervescente del Tercer Mundo, 955, y los althusserianos, como Etienne Balibar, Maurice Godelier, Nikos Poulantzas y, en América Latina, Martha Arnecker, se oponen al marxismo occidental y al marxismo humanista, este último casi exclusivamente francés. Su interpretación de la obra marxista sufre del espejismo de un marco de categorías que no nace de la lectura de Marx mismo, y es esta lectura la que nos interesa aquí. Rechazando todo hegelianismo filosófico en Marx, en particular en la posición de Lukács a Sartre, se opone igualmente al marxismo vulgar y al economicismo. Defiende la cientificidad a la manera bachelardiana de Marx para salvarlo de las posiciones ingenuas o idealistas, pero fundamenta a la vez el materialismo dialéctico, aspecto positivo, según Althusser, de los pensadores de la Segunda Internacional, aprecio que también expresa el Caletti que deja el marxismo. No se acepta tampoco la revolución contra el capital, ni la filosofía de la praxis de Gramsci. Sin embargo, la categoría de totalidad es fundamental para el estructuralismo y por ello Althusser permanece dentro de su horizonte. Nuestro filósofo fue miembro de la Juventud Católica Estudiantil en 1937, como Martha Arnecker, en Chile, en la década de los 60, prisionero alemán en 1940, miembro del PC francés en 1948,
a los 30 años, en una época claramente staliniana, bajo el liderazgo de Maurice Thor, 956, y allí militó hasta 1965 sin crítica pública conocida. Su tesis doctoral de filosofía, bajo la dirección de Gaston Bachelard, versó sobre la noción de contenido en la filosofía de Hegel, 1948. Bachelard, junto con George Canguilhem y otros filósofos de la época, como Jan Hypelide, Vladimir Hankelevich, etc., tiene gran influencia en él. En 1960 comenzó a publicar en francés obras de y sobre Feuerbach. Paul Marx de 1965 representa la aparición de Althusser como crítico contra la derecha staliniana desde un cierto izquierdismo maoísta. La idea de una ruptura y de un cambio de problemática epistemológica en Marx se la debe a Bachelard, no solo en Paul Marx, sino especialmente en Para leer El Capital. Ya en 1967, André Glucksmann escribe su artículo, Un marxismo ventrílocuo, 957, en donde critica a Althusser por la pretensión de juzgar cuando Marx es marxista, o no. Para Althusser, todo texto hegeliano de Marx no es marxista. Sin embargo, si hubiera leído con cuidado, hubiera encontrado ese hegelianismo más presente en el último Marx que en el joven Marx, es decir, el de los últimos manuscritos del libro 2 al final de la década de 1870, como hemos mostrado en nuestra lectura, 958. La obra de Althusser Lenin y la filosofía 1969 asigna mayor importancia a la lucha de clases como clave interpretativa, pero confirma su antihegelianismo, junto con su antiempiricismo, antipositivismo, antisubjetivismo voluntarista. Según Althusser, 959, tenemos, en primer lugar, la materia prima ideológica, con un concepto de ideología, más bien lacaniana, la generalidad y, en segundo lugar, esta materia es trabajada por la ciencia, lo que supone su teoría, la generalidad 2, y en un tercer grado de generalidad 3, se produce un nuevo conocimiento, el cual surge de la síntesis de las dos anteriores generalidades. La ideología, que podría compararse con la cosificación lukácsiana, es lo no científico, lo imaginario, lo contrario a lo científico. 960. Para Althusser, todo se concreta en la carta de Engels, y no de Marx, a Joseph Bloch, del 21 de septiembre de 1890. De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el elemento que por último determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real. Más que esto ni Marx ni yo hemos dicho. Por lo que si alguien concluye que la economía es el único elemento determinante, transforma esta proposición en una frase sin significado, absurda, sin sentido. 961. De esta expresión engelsiana se dedujo toda una doctrina de la última instancia en la estructura del modo de producción capitalista como totalidad, que nunca se presenta expuesta de esta manera en el propio pensamiento de Marx. En efecto, Marx nunca habló de instancia en el sentido althusseriano y, muy por el contrario, ella es negada y subsumida en el concepto de reproducción al cual se refiere aquí Engels. Pero centrémonos en nuestro tema, ¿cómo leyó Althusser a Marx mismo? Respondamos a esta pregunta considerando Paul Marx y para leer El Capital. En Paul Marx, vemos un Althusser atento al joven Marx, y por ello a Feuerbach y Hegel, a quienes Althusser llegó a trabajar con precisión y amplitud. A este Marx, hasta 1849, Althusser lo leyó íntegramente, línea a línea, como le gustará decir después. Pero, además, vemos el impacto que le causó la lectura de la introducción de los Grundrisse de 1857-962. Al que le dedica numerosas páginas.
Está de más decir que nos oponemos al concepto de ruptura, ya que la economía la comenzó a practicar Marx en 1844, pero desde una problemática hegeliano-feuerbachiana, tradición filosófica que pasará a segundo plano, pero que nunca será abandonada, sobre todo la hegeliana como veremos. Pero desde 1857, a partir de una problemática estrictamente filosófica y de influencia invertida hegeliana, Marx desarrollará el concepto de capital y constituirá las categorías crítico-económicas. Es decir, la tesis que hemos probado a lo largo del conjunto de nuestros comentarios sobre las 4 redacciones de El Capital tiende a concluir esta hipótesis de lectura anti-althuseriana. No hubo ruptura en 1845, y si la hubo, debe situársela en 1857, y hubiera sido debida a la utilización de una problemática estrictamente filosófico-hegeliana. Para leer El Capital, la manera como Althusser trata al Marx del Capital no deja de extrañarnos, después de la lectura que personalmente hemos hecho durante años. Resulta más parcial e indirecta de lo que pudiera parecer. En primer lugar, Althusser parece tomar a Engels como autor de la obra de Marx, con igual nivel de conciencia epistemológica. Lo que Engels dice o juzga del Capital vale para Althusser tanto como lo que dice o juzga Marx. En segundo lugar, a partir de lo que ambos han expresado sobre su método, o a partir de sus descubrimientos, o de otros aspectos de la obra de Marx, Althusser realiza la mayoría de sus reflexiones, en las que la introducción de 1857 adquiere una desproporcionada centralidad. Y digo desde ahora, desproporcionada, porque no hay que olvidar que esa introducción es un texto totalmente provisorio que aparece al comienzo de las 4 redacciones de El Capital, cuando de hecho Marx todavía no había desarrollado efectivamente su método. Es decir, nuestra mayor crítica a Althusser concluiría en que este filósofo funda la mayoría de sus reflexiones sobre lo que Marx dice que hizo, y no sobre un análisis de su desarrollo mismo. Este método indirecto puede tener ventajas, en primer lugar, porque se apoya en el juicio del propio Marx, en segundo lugar, porque ahorra una lectura personal, línea por línea, que es lo que promete hacer, y que de ninguna manera parece haber hecho. Sin embargo, opino que los mejores textos metodológicos de Marx se encuentran como perdidos en el correr de su pluma a propósito de otros temas. Althusser declara, en la división del trabajo, semiacordada, semiespontánea, SIC, que precedió a la organización de este estudio colectivo de El Capital, me correspondió tratar el siguiente problema: ¿qué representación se hace Marx, nos da Marx, de la naturaleza de su empresa? 963. Él pensaba usar las observaciones metodológicas que Marx hubiera deslizado en diversas partes de su obra, pero, como disponemos de la introducción a la contribución a la crítica de la economía política de 1857, parecía legítimo creer que este conjunto de textos abarcaba realmente nuestro objeto de reflexión y que, en suma, bastaría someter esta materia ya elaborada a una puesta en orden sistemática para que el proyecto epistemológico tomase cuerpo y realidad. 964, todo lo cual le lleva a una falsa conclusión, contrariamente a ciertas apariencias y, en todo caso, a lo que esperábamos, las reflexiones metodológicas de Marx en El Capital no nos dan el concepto desarrollado, ni siquiera el concepto explícito del objeto de la filosofía marxista. 965. Ciertamente, Marx nunca proporciona, ni siquiera en la famosa Introducción de 1857, explícitamente ni su filosofía ni las categorías originarias constitutivas de su matriz económica. Lo único que proporciona explícitamente es el desarrollo
del concepto del capital por medio de la construcción de las categorías necesarias, lo cual podría denominarse un marco teórico categorial, para efectuar investigaciones científicas concretas y que se denominó el capital. Pedir a Marx una filosofía explícita resulta tan insatisfactorio como realizar una epistemología marxista a partir de lo que él, explícitamente, dijo de su método, y que fue el camino preferido por Althusser. Siguiendo esta técnica de ahorro de esfuerzo, Althusser descubre dos textos que privilegia, el de la carta del 24 de agosto de 1867 y las notas marginales. En realidad, todos esos descubrimientos, doble carácter del trabajo, trabajo abstracto y trabajo concreto, valor de uso y valor, cuestión solo clarificada por Marx en 1872, y de lo cual Althusser no tiene conocimiento, y el plusvalor, 966, parten de una distinción previa, trabajo vivo y trabajo objetivado, de la que Althusser no parece tener ninguna noticia, y de la cual el mismo Marx no parecía tener conciencia explícita. De manera que hubiera sido mejor leer efectivamente la obra de Marx, y no depender de la propia conciencia refleja de Marx, 967. Althusser piensa que el mismo Marx tiene limitaciones teóricas fundamentales. Así, escribe. ¿Con qué derecho acepta Marx las categorías de las cuales parten Smith y Ricardo, dando así lugar a pensar que él piensa en la continuidad de su objeto? Estas preguntas no son sino una sola y misma pregunta, justamente aquella a la cual Marx no responde, simplemente porque no se la plantea. He aquí el terreno de su silencio, 968. Así pues, Althusser atribuye a Marx deficiencias que más bien son debidas a las limitaciones de su propio esquema categorial interpretativo. Por ello, hablando de la terminología de Marx, no advierte Althusser que en realidad Marx no inventa jamás palabras, sino que usa siempre las utilizadas por la economía clásica, aunque para Marx expresan nuevos conceptos, nuevas categorías. Por ejemplo, el plusvalor, surplus value, tiene para los clásicos el mismo significado que ganancia. Profit. Y Althusser se atreve a escribir. Marx parece considerar esta confusión de la plusvalía con sus formas de existencia como una simple insuficiencia del lenguaje, fácil de rectificar. De hecho, Marx trata la ausencia de un concepto como si se tratara de la ausencia de una palabra, aquí nuevamente cuando Marx articula este reproche, no piensa a la letra lo que hace, 969. Althusser parece no conocer la distinción que Marx efectúa continuamente entre desarrollar el concepto y constituir categorías, y tampoco la función de la denominación como término de esa constitución. 970. No podemos seguir una a una sus interpretaciones. Aparentemente, todo tiende a negar la presencia de Hegel en el pensamiento de Marx, desde una noción de totalidad de inspiración leibniziana y espinosista, donde el todo orgánico se expresa, el Darstellung, 971, con lo que se niegan las nociones de manifestación, Erscheinung, y de esencia, Wesen, propiamente hegelianas. Esto lleva a Althusser a inventar su Marx, el cual terminará por disolverse en el posmarxismo, un Marx que nunca respondió a una lectura tal como se había enunciado, considerarlo línea por línea. La noción de modo de producción, que en realidad reemplaza al concepto de capital en general, totalidad de múltiples determinaciones, ausente en Althusser, es la deformación e hipertrofia de una categoría de Marx, y desempeña funciones completamente distintas de las asignadas en el discurso del autor de El Capital. Desde nuestra primera lectura de los Grundrisse, pudimos descubrir las deformaciones althusserianas que tantas consecuencias han tenido en América Latina. Se trata de una deformación peligrosa del pensamiento de Marx. El fracaso final del althusserianismo
así como el de las posiciones de Della Volpe o Caletti, indica, después de todo, que si se objetiva en Marx lo que no se ha leído en él, al final el texto rechaza la interpretación inadecuada. Pretender la ausencia de influjo hegeliano en Marx es tan imposible como negar la presencia de Aristóteles en Tomás de Aquino o de Husserl en Heidegger, pero habrá que saber mostrarlo, y esto no es nada fácil. 8.6 Jürgen Habermas, 1929. Por su parte, Habermas, 972, se ha ocupado frecuentemente de Marx en sus numerosas obras, y es lo único que intentaremos estudiar aquí. El Marx de Habermas depende en gran medida de su interpretación de Schelling, y es también en líneas generales y desde un comienzo, una posición crítica negativa, siempre encuentra momentos negativos en Marx. En efecto, el filósofo de Frankfurt realizó notorios trabajos sobre Schelling, 973, el primero de ellos publicado a los 100 años de la muerte de este. Por ello apareció el 21 de agosto de 1954, Schelling murió el 20 de agosto. Habermas privilegia al Weltalter, época del mundo, 1811 a 1815, pero deja un tanto en la sombra al Schelling definitivo, desde 1820. Especialmente con su filosofía de la mitología y filosofía de la revelación, esto determinará una particular interpretación de Marx, ciertamente distinta de la nuestra, que parte de una lectura diferente de Schelling, como expondremos en el próximo capítulo. Habermas dice que, según Schelling, el hombre debe reunir la relación destruida entre la naturaleza y Dios. Unir la tierra y el cielo, emoticono cara triste 974, en contraste con Jaspers, muestra que tiene una visión más positiva de Schelling emoticono cara triste 975. En Ernst Bloch encuentra un Schelling marxista, 976. Y nos muestra ya un hilo que puede conducir nuestra lectura hacia Marx. A partir de unas enigmáticas frases de Jacobo Böhm, a quien Marx tanto respetaba. 977, Habermas retiene principalmente la filosofía de la naturaleza de Schelling, 978, que nos recuerda la naturalización del hombre como humanización de la naturaleza, de los manuscritos del 44 de Marx. Para Schelling, el hombre es la potencia subjetiva, que en Marx se plasmará como las fuerzas productivas, también las técnicas, como los agentes propiamente dichos de la riqueza social. 979. Fuera de otras referencias menores, hay que esperar hasta 1963, ya que su tesis doctoral sigue inédita, para tener un trabajo mayor sobre Schelling, idealismo dialéctico en tránsito al materialismo. 980, después de una magnífica demostración de dominio del pensamiento schellingiano, deduce sus conclusiones, el oculto materialismo de la filosofía del Weltalter, Schelling y Marx. En Schelling como en Marx es de esperar una resurrección de la naturaleza por medio de la producción del género humano, tanto para Schelling como para Marx esta inversión materialista se compendia en la falsa unidad del Estado, que institucionaliza el dominio político de hombres sobre hombres, pero el uno proyecta una teología, mientras el otro analiza económicamente. 981, finalmente, Schelling y Marx también coinciden en el hecho de que no hay que achacar la corrupción del mundo a la naturaleza, sino al hombre. El egoísmo cosmológico de Schelling es descifrado como capitalismo, precisamente un Dios invertido, un Hekertergott. 982. De aquí, Habermas puede concluir que una cierta dialéctica del trabajo en Marx fue preparada por Schelling. Otro aspecto recuperable del pensamiento habermasiano es la atención prestada a la tradición filosófica judía occidental, 983, la cual tiene importancia en Marx. Pasando ya a nuestro tema específico, Habermas trabajó, quizá por primera vez de manera explícita y desde un punto de vista bibliográfico, el estado de los estudios marxistas, 984.
Leemos ahí que desde la consolidación alemana de posguerra, el marxismo se ha transformado en algo puramente académico. 985, esta será la gran diferencia, hasta el presente, entre ese marxismo y el marxismo latinoamericano, si se consideran la revolución sandinista, el movimiento farabundista, etc. Pero fuera de otras referencias menores, emoticono cara triste 986, hasta teoría y praxis se tiene la primera reflexión medular sobre el marxismo, en su capítulo 5, entre la filosofía y la ciencia, marxismo como crítica. 987, en realidad, es una argumentación contra la pertinencia del pensamiento de Marx en el presente. Pero lo que es una argumentación en su contra en Europa, puede ser, exactamente, un argumento a favor en América Latina. En los países capitalistas avanzados, el nivel de vida, también en las amplias capas de la población, ha subido con todo tan lejos, que el interés por la emancipación de la sociedad ya no puede expresarse inmediatamente en términos económicos. La alienación ha perdido su forma, económicamente evidente. 988. En América Latina, el pauperismo del trabajo alienado vive todavía esa miseria. Es el hambre que movilizó poblaciones marginales para asaltar mercados de comestibles en marzo de 1989 en Caracas, Maracaibo, Mérida y muchas otras ciudades en Venezuela. La lucha de clases silenciada internacionalmente, solo, se reproduce en el nivel internacional entre bloques capitalista y socialista. 989 es la ceguera de la relación norte-sur, la miseria del mundo periférico. Es por ello que entre nosotros Marx es pertinente y crecerá su pertinencia por muchos decenios todavía. Las críticas weberianas contra Marx podrían en parte ser aceptadas en los países centrales, pero no en los dependientes, subdesarrollados y periféricos. Al final, y considerando que la crítica a la doctrina de la crisis de Marx es estrictamente económico-política, Habermas se sitúa en este nivel fundamental, efectúa una argumentación contra la teoría del valor-trabajo mismo y se apoya por primera vez en los Grundrisse, 990, en aquello de la controversia sobre la ley del descenso tendencial de la tasa de ganancia. El texto usado por Habermas, 991, se refiere al capital fijo, aspecto que Marx trabajará con mayor precisión solo en los manuscritos del 61-63, 992. No se trata de ningún pensamiento revisionista, como escribe Habermas, sino de una categoría que no se ha terminado de construir, en una arqueología diacrónica de producción teórica, de la cual, como hemos dicho, Habermas no ha sospechado su posibilidad. En efecto, escribe Marx en el texto ya indicado de los Grundrisse. En la medida en que se desarrolla la gran industria, la creación de la riqueza real se hace menos dependiente del tiempo de trabajo y del quantum de trabajo empleado, Angewanter, y el mismo movimiento no está a su vez en relación con el tiempo de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien del estado general de la ciencia y del progreso de la tecnología. Para Marx, en ese momento de su desarrollo, hasta marzo o abril de 1858, y para que la ley del valor se cumpliera siempre. Contra lo que piensa Habermas, la cuestión puede formularse así: en la máquina hay trabajo objetivado, su valor, en su uso se consume menos valor que el valor de la capacidad de trabajo que ahorra. La máquina objetiva o traspasa valor al producto, pero no crea valor, con lo que cumple la ley del valor. Además, en el mismo tiempo de trabajo se producen más riqueza o valor de uso en el producto, o, a la inversa, en menor tiempo se produce el mismo valor de uso que antes de la utilización de la máquina. Por ello, la creación de riqueza efectiva, valor de uso y no solo valor de cambio, se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo. Y, justamente, aquí Marx muestra el modo como el capital, subsum, la ciencia y la tecnología, concepto mucho más claro y fundamental que el weberiano.
La ciencia y la tecnología, producto del científico o del tecnólogo, también explotadas por el capital, son para Marx medios de aumento de plusvalor, pero, como capital, la ciencia como capital, y son también un medio de disminución del valor de la capacidad de trabajo. No se ve donde pueda existir ninguna contradicción, ni en qué sentido la ciencia, la tecnología o la máquina puedan ser fuente de valor, como escribe Habermas. Si por fuente se entiende procedencia de una transferencia, entonces sí, pura transferencia de valor pasado objetivado por un trabajo vivo, el del científico, del tecnólogo o del trabajador que produjo la máquina. Si por fuente se entiende que los medios de producción crean valor, sería un error atribuir esa idea a Marx, y es en el que habría caído Habermas. Toda la argumentación de Habermas se dirige a mostrar que lo económico deja lugar a lo político, pero esto redefinido desde la racionalización y modernización inspiradas en la descripción weberiana. En 1968, Habermas publicó Conocimiento e Interés. Ahí analiza nuevamente la problemática de Marx en dos apartados de la primera parte. 1. Metacrítica de Marx a Hegel. Síntesis mediante el trabajo social. Y 2. La idea de una teoría del conocimiento como teoría de la sociedad. En ellos Habermas avanza su interpretación en el sentido de indicar que para Marx la síntesis no está, como para Kant, siguiendo el camino emprendido por Lukács en el nivel del conocimiento, o como la unidad sintética de apercepción, sino que la síntesis tiene lugar, como Marx afirma, no en un medio presidido por el pensamiento, sino en un medio gobernado por el trabajo. Entonces el sustrato en el que encuentra su sedimento es el sistema del trabajo social, y no una conexión de símbolos. 993. A lo que agrega. El punto de referencia para la reconstrucción de las realizaciones sintéticas no es la lógica, sino la economía. De acuerdo con ello, no son las conexiones correctas de símbolos, sino los procesos sociales de la vida, la materia sobre la que puede operar la reflexión para traer al plano de nuestra conciencia las realizaciones sintéticas que están fundamentalmente en su base. 994. Sin embargo, Habermas confunde el objeto de la reflexión de Marx, que ciertamente es el trabajo social histórico, con la función cognitiva que Marx mismo ejerce en su propia obra teórica, y que por ello tiene implícita toda una teoría del acto cognitivo. Nada indica a Habermas sobre qué significaría el desarrollo del concepto o constitución de categorías desde una razón dialéctica y un entendimiento representativo, tal como se observa en la descripción que Marx hace aquí o allí, como mera reflexión metodológica, de paso, a lo largo de toda su obra. Habermas no discute la abstracción analítica y el proceso, sintético, de todo el discurso de Marx. Parece no descubrir la teoría ni la metodología de este, en acción, en una obra como El Capital. Siempre se presenta a Habermas muy informado en bibliografía, pero parece poco lector de Marx mismo. Esto le lleva, además, a creer que Marx concibe la reflexión según el modelo de producción, 995. La que le conduciría a no distinguir entre las ciencias de la naturaleza y la crítica, es decir, una acción concebida solo como acción instrumental. 996. La única obra mayor que dedica a Marx, al menos en el título, es la reconstrucción del materialismo histórico, de 1976 emoticono cara triste 997. En realidad se trata de un conjunto de artículos publicados en forma de libro, por lo que no tiene, en absoluto, la unidad de una investigación concreta. 4 trabajos de este libro nos interesan para nuestro propósito: la introducción, el tema 2, marxismo y filosofía, el 5, la comparación de teorías en la sociología, el caso de la teoría de la evolución, y el 6, la reconstrucción del materialismo histórico. Este último es el central para nuestros fines.
Desde un principio se puede observar el cambio de temática en Habermas, quien para esta época ya ha elaborado otra problemática. Además, y desde el comienzo, la llamada reconstrucción no es una reconstrucción del intento de Marx mismo, sino un ejercicio a propósito de Marx desde la perspectiva y la estrategia de investigación del propio Habermas. Es decir, no se trata de reconstruir el discurso crítico de la economía política de Marx, preguntándose, como en el caso de Kozik por ejemplo, sobre el estatuto epistemológico del discurso de Marx, sino que, a partir del materialismo histórico, donde Marx y Engels, y aún la tradición posterior no son estrictamente diferenciados, más bien se lo piensa desde la perspectiva de una teoría de la evolución social, lo sea, de una filosofía de las transformaciones de los sistemas sociales concretos. En la historia universal, ciertamente Marx se planteó este tema, como hemos visto en los parágrafos 7.2 y 7.3, pero no fue el núcleo problemático central de su pensamiento, y como mencionamos, tuvo variaciones fundamentales al fin de su vida, cuestión que Habermas no examina. Además, Habermas valora demasiado los 5 o 6 modos de producción histórico mundiales, los cuales, como hemos mostrado en nuestro comentario a los Grundrisse, 998, no tienen en Marx la secuencia tradicional, y que son un mero esbozo, y no una teoría histórico-filosófica de la marcha general fatalmente impuesta a todos los pueblos. Punto. 999. Todo esto motiva la impresión de que Habermas no ha releído de manera directa e íntegra a Marx en los últimos años. Esto se evidencia en las citas débiles que usa, lo que lo hace caer en lugares comunes, tales como el uso del texto de la introducción a la contribución de 1859 sobre la supraestructura, Überbau, la cual no tiene tanta importancia teórica, ya que Marx no usa jamás ese tipo de categorías en las miles de páginas de las 4 redacciones de El Capital que hemos comentado. 1000. La reflexión de Habermas sobre Marx se encuentra, entonces, dispersa en la totalidad de su obra, por ejemplo, detrás de la hipótesis central de conocimiento e interés. Sin embargo, en su última época se expresa con claridad, esta prominencia explica la aportación que, en mi opinión, puede brindar a un renovado materialismo histórico la teoría de la comunicación. 1001. Es decir, Habermas se propone enriquecer al marxismo actual con nuevas aportaciones que proceden de sus propias investigaciones, más allá del marxismo hegeliano, los nuevos aportes de la fenomenología y la hermenéutica, los estudios sobre la genética del aprendizaje, Bildungsprozess, de Piaget, la filosofía trascendental de la comunicación de Apple, 1002, y toda la filosofía del lenguaje. A lo que habría que sumar la gigantesca erudición de Habermas en un gran número de temas concretos de las ciencias sociales contemporáneas, lo cual se observa en sus muy trabajadas bibliografías. La tesis central es la siguiente. Marx vincula el concepto del trabajo social con el de la historia del género humano. El concepto de modo de producción ofrece la clave para la reconstrucción de la historia del género humano. Marx concibe la historia como una serie claramente sucesiva de modos de producción que permite reconocer la dirección de la evolución social en la ordenación de su desarrollo lógico. 1003. Pero posteriormente se le objeta a Marx que el concepto histórico materialista de la historia del género humano no exige la reconstrucción del desarrollo social en función de un desarrollo sucesivo de modos de producción. 1004. A Habermas, así como a una filosofía de la liberación latinoamericana, le interesa el problema del pasaje de un estadio histórico, modo de producción o sistema a otro en la historia universal. Y piensa que el concepto de modo de producción no es suficientemente abstracto para dar cuenta de los principios universales del nivel social de desarrollo. 1005. Pero si consideramos la totalidad del discurso de Marx mismo en sus 4 redacciones de El Capital, su obra,
científica, central, a la que Habermas recurre muy poco, y siempre por referencias indirectas, podríamos encontrar el nivel abstracto exigido. Por otra parte, al correr del tiempo, Habermas ha ido dejando a Marx como preocupación central de sus investigaciones. 1006. En su última obra, Teoría de la Acción Comunicativa, 1007, de 1981, vuelve sobre la pretendida comprensión unilateral de Marx de la sola relación, poética, persona-naturaleza, y sobre la negación de la relación, práctica, persona-persona, en la que, a mi juicio, basa falsas conclusiones. También se refiere a la desarticulación del sistema y el mundo de la vida cotidiana, Lebenswelt, en donde de nuevo otorga demasiada importancia a la, para Marx, no esencial metáfora entre supra e infraestructura, pero no advierte que las relaciones de producción tienen, contra lo que Habermas piensa, un estatuto práctico y no solo un ejercicio de la razón instrumental, como veremos más adelante, 1008, en el punto. Marx y la tesis de la colonización interna, central en la exposición de Habermas, ataca nuevamente la teoría del valor, 1009. Para nosotros, en nuestra América Latina contemporánea, su defensa es esencial porque la vida o muerte del pueblo hambriento exige otro planteamiento, tanto de los sistemas como del mundo de la vida cotidiana, asunto que nuestros filósofos latinoamericanos, que se mueven conforme a la moda, no logran plantear con claridad. Habermas muestra la superioridad de Marx sobre Parsons en cuanto a que él incluye un sentido crítico que le falta a este. A partir de H. Brankhorst, indica Habermas la distinción posible entre diferentes niveles, el lenguaje del mundo de la vida cotidiana de los trabajadores como lenguaje de clase, LC, el cual puede ser observacional, LCO, o teórico, LCT, o como lenguaje de la realización objetiva del capital, LR, que puede a su vez ser observacional, RO, o teórico, LRT. Estas cuatro referencias se relacionan gracias a reglas de correspondencia, que articulan el CO con LCT, o el RO con el RT, o reglas de traducción, que se expresan de el CO al RO, o LCT a el RT. De esta manera, los niveles concretos del mundo de la vida cotidiana, por ejemplo, trabajo concreto o interés de clase, se expresan en el nivel del sistema, por ejemplo. Trabajo abstracto o valor, y es la teoría del valor, una especie de correa de transmisión entre el sistema económico y el mundo de la vida cotidiana de la clase trabajadora concreta. Así, codificado, el discurso de Marx, Habermas lo critica mostrando la debilidad de la teoría del valor. 1010. En primer lugar, cree que Marx identificó el nivel sistémico que la modernidad y el capitalismo implican con el mundo de la vida cotidiana, que, de todas maneras, no podrá ya nunca más ser el tradicional. La idea de totalidad de Hegel, 1011, lo atrapó en sus redes. Por nuestra parte, debemos preguntarnos si esa separación no se produce en la sociedad del capitalismo desarrollado y central, más que, tardío, proyectando en la periferia del capitalismo subdesarrollado y dependiente. Esa identidad del sistema económico que subsume el mundo de la vida cotidiana, tradicional, destruyéndolo con velocidad creciente. En cuanto a la pretendida segunda debilidad de Marx, Habermas indica que aquel no tiene un criterio ni una categoría mediadora que permita dar mayor precisión al concepto de alienación. 1012, hemos mostrado, y esto Habermas lo ignora, que el trabajo vivo es la categoría esencial para permitir tal precisión y, dicho sea de paso, el Marx definitivo, desde 1857, denominará a la alienación, subsunción, categoría definitiva precisa. El proceso de individuación no debe ser necesariamente contrario a la realización plena de la persona y a la necesaria destrucción de la comunidad. En
tercer lugar, Habermas critica la sobregeneralización del enfrentamiento entre capital y trabajo asalariado, sin comprender que para Marx no era ese el único enfrentamiento, pero sí el esencial, situado tanto en el nivel sistémico como en el del mundo de la vida cotidiana. Punto 1013, de todas maneras concluye. Marx no puede entender la metamorfosis del trabajo concreto en abstracto como un caso especial de una cosificación sistémicamente inducida de las relaciones sociales, porque parte da un modelo del acto que actúa teleológicamente. 1014. Creo que en este caso se repite nuevamente la unilateralidad de la interpretación del pensamiento de Marx por parte de Habermas. Nunca ha situado convenientemente la relación entre los agentes, 1015, como el origen de las relaciones de trabajo o producción, acciones teleológicas. El capital es una relación social, 1016, antes de y constitutiva de la producción. El momento político e histórico, que abstractamente debe ser dejado de lado en el análisis del capital. No niega, sino que supone, la violencia, la relación social, que es práctica que determina el contrato productivo. Si se comprende esto, se entenderá que una acción comunicativa, pero no de igualdad ni que busca el entendimiento, sino todo lo contrario, que busca el ocultamiento, por parte del capitalista, está debajo de la relación social, práctica, política, de distribución de los agentes de la producción. Pero aún en este caso, la relación trabajo-capital no es un ejemplo, cualquiera, de las relaciones abstractas inducidas, sino que es la relación fundamental, esencial, constitutiva del sistema capitalista como totalidad, y asimismo distorsionante del mundo de la vida cotidiana, de manera fundamental y esencial. Este es el punto en discusión con Max Weber, Parsons y el mismo Habermas. A Habermas le sería muy útil valorar más la realidad de las naciones periféricas, subdesarrolladas y dependientes no del capitalismo tardío, sino del capitalismo central y estructuralmente articulado a la explotación de esta periferia. Entonces se entendería que muchas situaciones que hacen pensar que la modernidad podría ser llevada a un feliz término encuentran en la periferia su contrapartida negativa, infeliz, y que ahí la crítica de Marx es pertinente, necesaria, exigida de ser desarrollada. Como conclusión provisoria de este rápido recorrido, podemos indicar que, fuera del viejo Lukács en su hacia una ontología del ser social, y quizá ya demasiado tarde, ninguno de estos críticos hizo con Marx lo que sí hicieron con Hegel, el joven Hegel de Lukács o los comentarios filosóficos de toda la obra de Hegel en Razón y Revolución de Marcuse. Cuando en 1968 Roman Rozdolsky, más con una pretensión metodológica que filosófica, escribe su obra Zur Entstehungsgeschichte des Marxischen Kapital, Génesis y estructura de El Capital de Marx. Siglo XXI, 1978, aporta a la tradición marxista un nuevo elemento totalmente innovador. Cierra un abismo de más de medio siglo, reúne de nuevo la problemática de la Segunda Internacional, criticándola con la de la Tercera Internacional, mostrando sus errores, pero aportando una relectura restringida al texto mismo de Marx, con lo que permite iniciar una vuelta creadora a Marx, la que puede asimilar los aportes del marxismo occidental desde Lukács, pero al mismo tiempo posibilita mucho más. Permite ascender del nivel abstracto al nivel concreto del continuar y desarrollar el análisis de el capital en niveles de realidad más complejos, para nosotros, en América Latina. El uso abstracto, a veces superficial, en cuanto a la referencia solo de ciertos textos manipulados por todos, y fragmentario, debe dejar lugar a una recepción total de Marx, considerando la peculiaridad epistemológica de la totalidad abstracta en la que consiste el capital, aunque concreta respecto de sus determinaciones abstractas con las que se la constituye. Además,
una lectura arqueológica de Marx permiten descubrir la génesis y el desarrollo de su pensamiento. Las recientes publicaciones de los manuscritos del 61 al 63 y de los manuscritos del 63 al 65 proporcionan materia para esa renovación. Por último, parece que los marxistas del centro, el llamado marxismo occidental de Lukács a Marcuse, principalmente, siguen a Hegel desde la izquierda y rechazan a Schelling como reaccionario, aunque con diferencias. Piensan que el socialismo es la superación del capitalismo necesario, como Marx pensó hasta fines de la década de 1860, o que la tarea actual es finalizar la revolución de la modernidad, como cree Habermas. Para este último, la conversación, Speech Act, en una comunidad ideal de comunicación, es el tema, el diálogo, la tolerancia, la democracia. En cambio, los marxistas de la periferia tienden a negar a Hegel para situarse sin saberlo a la izquierda de Schelling, como Kierkegaard, Feuerbach y el mismo Marx desde 1842 y, en especial, luego del viraje ante el populismo ruso a partir de 1868. Ciertamente el socialismo se alcanzará negando un capitalismo bloqueado, dependiente, empobrecido, imposible, pues la nuestra fue la otra cara de la modernidad, sufrida y explotada desde el siglo XVIII. Por el fenómeno colonial o el de la dependencia económico-política neocolonial. Es decir, se niega a Hegel y al capitalismo, y de allí la simpatía que despertó Althusser, pero desde la positividad, y de aquí la importancia de Schelling, de lo nacional, popular, desde el hambre del pueblo, como clamaba el Che Guevara, dando entonces prioridad a lo económico, comunicación, de vida o muerte, y no solo de argumentación, conversación, articulado a lo político como revolución necesaria. Aunque el tiempo de las democracias burguesas dure decenios, habrá que saberlo transitar. La realidad periférica latinoamericana, como lo sabía muy bien José C. Mariátegui, determina un discurso filosófico distinto, una recepción propia de Marx. Imitar simplemente la reflexión marxista del centro, no solo la de Europa Occidental o de Estados Unidos, sino aún la de Europa Oriental, es perder la referencia a los hechos histórico concretos. La relectura latinoamericana de Marx es única, distinta, original por su punto de partida, la miseria real, histórica y creciente de nuestro pueblo. Por definición, debemos saber de nuestra situación antagónica en la historia mundial de fines del siglo XX. El segundo siglo de marxismo, que se ha iniciado hace poco, no podrá ignorar las 4 redacciones de El Capital, lo que permitirá una renovación que con seguridad se producirá después de la desaparición de la moda superficial del posmarxismo.